Se denominan asíntotas en una función a aquellos valores que gráficamente evidencian una indeterminación dentro de la gráfica misma de la función, es decir, una pérdida de valores o una tendencia de la función a irse hacia los infinitos, bien sea horizontalmente o verticalmente. Esta particularidad se presenta, para este caso, en tres deliciosos sabores. A saber, presentamos asíntotas de tipo horizontal, es decir, aquellas que se evidencian paralelas al eje X. Presentamos asíntotas verticales, es decir, sobre el plano cartesiano, aquellas que son paralelas al eje Y. En estos dos casos valga decir que dichas asíntotas, tanto horizontales como verticales, pueden estar ubicadas sobre el eje X para el caso de las horizontales y encima sobre el eje Y para el caso de las verticales. Existe un tercer tipo de asíntotas que no es muy común, no es así muy visible, no es muy deducible, no es muy evidente, que es el de las asíntotas diagonales o asíntotas oblicuas, que son aquellas que dentro del plano cartesiano forman un paso en el cual no se toca de ninguna manera a la gráfica de la función. Para cada uno de estos casos existen ciertos requisitos que la función como tal deben cumplir. Así pues, en el caso de las asíntotas horizontales, tenemos que generalmente se dan cuando el grado del exponente de la variable en el numerador sea menor o igual al grado del exponente del denominador. Estamos hablando pues del exponente que tenga la variable en numerador y en denominador. En este caso tiene que ser o menor o igual. Si tenemos nosotros un grado en el numerador que sea mayor que en el denominador, muy seguramente nosotros podemos evidenciar una asíntota diagonal. Para el caso de las asíntotas verticales, una asíntota vertical se presenta cuando hay una indeterminación en la función. Esto generalmente se presenta en las funciones de tipo racionales y se evidencia cuando el denominador de la función tiende a valer 0, que como sabemos es algo que no se puede definir porque la división sobre 0 efectivamente no está definida. Para el concepto de límite, nosotros decimos que la división sobre 0 es igual a infinito. Repito, solo para el concepto del límite. En el caso final, en el caso de las asíntotas diagonales, nosotros tenemos que estas se evidencian cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, pero en una sola unidad. ¿Listo? Esto vamos a representarlos entonces como el grado del numerador debe ser mayor al del denominador, pero solamente en una unidad. Esto tiene su razón de ser. Si nosotros nos damos cuenta, la asíntota diagonal es una línea recta y por lo tanto es una línea que puede representarse a través de algo que nosotros conocemos de vieja escuela, que es la ecuación general de la recta. Esto es y igual m por x más n, en donde m es la pendiente o inclinación y n es el punto de intercepto o corte con el eje vertical y. Para cada uno de estos casos vamos a estudiar numéricamente, vamos a hacer el análisis de la función y después pasamos a hacer la demostración gráficamente apoyándonos mediante la aplicación Desmos. Vamos a empezar estudiando las asíntotas horizontales y verticales, las cuales se presentan simultáneamente en la función que nos va a servir como ejemplo en este momento. Es la función f de x igual a 3x menos 2, todo lo anterior dividido sobre x menos 6. Si nosotros nos ponemos a analizar detenidamente esta función, vamos a ver que el 0 al denominador está establecido cuando x toma el valor de 6. Esto numéricamente lo podemos representar de la siguiente manera. Vamos a apartar el denominador, que es x menos 6, y vamos a decir que esto tiene que ser distinto, no puede llegar a valer 0 de ninguna manera. Puede acercarse bastante, se puede acercar muchísimo, pero jamás puede llegar a tomar absoluto el valor de 0. Despejando la variable, nosotros tenemos que x no puede tomar el valor de 6 positivo.
De esa manera encontramos que la asíntota vertical para esta función está determinada cuando x toma el valor de 6. Ahora es momento de demostrar si efectivamente tenemos una asíntota horizontal en esta función, sabiendo que es el límite cuando x tiende a infinito y sabiendo además que éstas se dan cuando el grado del numerador es menor o es igual, como es este el caso, al grado del denominador. En ambos casos el valor del grado es 1. X está elevado a la 1 en el numerador y x está elevado a 1 en el denominador. Correcto. Entonces vamos a empezar a analizar la función estudiada con el método previo. El límite cuando x tiende a infinito de esta función. Lo que vamos a hacer, como siempre, es tomar el valor de x con el mayor grado presente dentro de la función, en este caso pues es 1, y vamos a usarlo para dividir a cada uno de los miembros de la función. Tenemos menos 2, también sobre x tenemos esta 3x dividida con x, tenemos a este menos 2 dividido con x, eso en el numerador, y ahora pasamos al denominador, x dividido sobre x, el signo menos, y 6 también dividido sobre x. Vamos a hacer las simplificaciones entonces. Sabemos que esta x con esta x se van. Aquí no se puede simplificar nada. Aquí esta x con esta x se va y aquí me quedó 1. Cualquier cantidad dividida sobre sí misma te da como resultado 1. Y esto tampoco se puede simplificar. Lo siguiente que hacemos es reemplazar las x que quedan por el valor de evaluación de la función del límite. En este caso, el límite se evalúa sobre infinito. Luego lo que hacemos es reemplazar a la x por el concepto de infinito. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de la división sobre infinito, en el caso de los límites, sabemos que esto tiende a tomar el valor de 0, por lo tanto asumimos que esa división da como resultado 0. Ojo, esto solamente hablando de límites. En este caso entonces nosotros tenemos los valores de 3 menos 0, que me da como resultado 3 en el numerador, y de 1 menos 0, que me da 1 en el denominador. Y haciendo el cociente 3 dividido 1, me entrega como resultado el número 3. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando la x tiende a valer infinito, nosotros vamos a observar que la imagen o el recorrido toma el valor de 3. Y gráficamente en y igual 3 trazo una línea horizontal y esa me va a determinar la asíntota, es decir, el punto de límite cuando la x en esta función tiende a infinito. Vamos ahora con el siguiente ejercicio en donde tenemos la función f de x igual a 8x sobre x a la 2 menos 4. Aquí observamos que el grado del numerador, es decir, el exponente que tiene la variable, es de 1 y el grado en el denominador es de 2. En este caso, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Esto indica que muy posiblemente obtengamos una asíntota horizontal, pero tal vez no evidenciemos ninguna asíntota vertical. Vamos a comprobarlo entonces haciendo el desarrollo de su límite. Vamos a calcular nuevamente el límite cuando x tiende a infinito y desarrollamos directamente. Tenemos a 8x sobre x a la 2. ¿Por qué a la 2, hijitos? Porque resulta que 2 es el exponente más grande que está en toda la función. Luego lo utilizamos para hacer las operaciones previas a la evaluación del límite infinito. Todo esto, que es el numerador, va a quedarme sobre x a la 2 sobre x a la 2 y eso sobre 4 sobre x a la 2. Vamos a simplificar lo que sea posible. Esta x de arriba se va con una de las dos x que hay abajo, solamente me queda una. X a la 2 con x a la 2, cualquier cantidad dividida por sí misma, sabemos que me da como resultado 1. Y aquí no podemos simplificar absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que reemplazando este resultado por el número 1, que es el resultado de la división, podemos empezar a hacer la evaluación cuando x tiende a infinito. Vamos a reemplazar entonces aquí. Y si aquí tenemos infinito al cuadrado, pues obtenemos un número infinitamente mucho más grande. ¿De acuerdo? Sabemos que en el caso de los límites, cualquier cantidad que quede dividida sobre infinito va a tender a valer 0. Así que en este caso voy reemplazando directamente.
Mi resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser 0 en el numerador sobre 1 menos 0 en el denominador. Resolviendo en el numerador 0 y el denominador 1 menos 0, 1, obtenemos que nada dividido entre 1, pues es igual a nada. Esto entonces, ¿qué me está indicando, hijitos? Me está indicando que cuando x tiende a valer infinito, la imagen va a formar una asíntota horizontal cuando vale 0. Cuando el valor en y es de 0, vamos a observar la asíntota horizontal. Palabras más, palabras menos. Cuando la asíntota horizontal es 0, me voy a ubicar sobre el eje X, sobre el eje horizontal del plano cartesiano para formar la asíntota. Vamos a estudiar el último caso entonces apoyados en esta función de acá que dice f de x igual 7x al cuadrado menos 9 dividido x más 2. De primera mano observamos que el grado del numerador, que es un grado 2, es mayor que el grado del denominador. Aquí la x tiene exponente 1. Esto automáticamente me indica que por ser de un grado mayor en el numerador que en el denominador, no vamos a presentar asíntota horizontal. No vamos a presentar asíntota horizontal. La manera inmediata de ver que tenemos una asíntota vertical en este caso sería tomando el denominador x más 2 y diciéndole que esto tiene que ser distinto de 0. Si nosotros hacemos el despeje de la variable, x tiene que ser distinto de menos 2, con lo que sabemos que tenemos una asíntota vertical y muy seguramente una asíntota diagonal. Importante acotar que las asíntotas diagonales jamás, nunca en la vida van a estar presentes de la misma manera con las oblicuas. Horizontales con oblicuas no se pueden dar y esto está condicionado por el requisito de sus grados en numerador y denominador. Si el grado del numerador es mayor, no puede ser menor. Luego no habría forma de que hubiera una asíntota horizontal junto con una asíntota diagonal. Bien, ¿cómo se demuestra entonces la asíntota diagonal? A grandes rasgos, nosotros decimos que para hablar de una asíntota diagonal tenemos que tener un grado en el numerador que sea igual a el grado del denominador más una unidad. La diferencia entre los grados de numerador y denominador tiene que ser de una sola unidad. Esto es, si tuviéramos grado 3 en el numerador, deberíamos tener grado 2 en el denominador. Si tuviéramos grado 5 en el numerador, deberíamos tener grado 4 en el denominador para que este axioma se cumpla y de esa manera podamos establecer que efectivamente existe una asíntota diagonal o asíntota oblicua. En este caso vemos que es posible porque tenemos un grado 2 en el numerador y un grado 1 en el denominador. La diferencia entre los grados es de una unidad, siendo la mayor la del numerador. Así que muy posiblemente vayamos a evidenciar una asíntota diagonal. ¿De qué manera lo hacemos entonces, hijitos? Recordemos que la asíntota diagonal es una recta. Es una recta que se puede calcular mediante la fórmula general de la recta y igual m por x más n. En donde la m es la pendiente, la inclinación, y la podemos calcular como el límite cuando x tiende a infinito de la función multiplicada por 1 sobre la variable. Puede sonarles un poquito raro esta formulita, pero entonces vamos haciéndola sobre la práctica y se van a dar cuenta de lo fácil y sencillo que es. Decimos entonces de la siguiente manera. Tenemos el límite cuando x tiende a valer infinito de la función, en este caso f de x. ¿Y quién es f de x? Pues la función en pleno, 7x a la 2 menos 9 sobre x más 2, y eso lo vamos a multiplicar por 1 sobre x, es decir, por 1 sobre x. Tengo la multiplicación entre fraccionarios, la multiplicación se hace numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Mi resultado estará determinado por la siguiente expresión. Si yo multiplico cualquier cantidad por 1, el resultado va a ser el mismo. Eso es propiedad de la multiplicación. Así que escribo normalmente el numerador 7x a la 2 menos 9, sabiendo que cuando lo multiplico con 1, mi resultado va a ser igual
Y ahora vamos a hacer la multiplicación entre x más 2 por x. Vamos a aplicar propiedad distributiva y decimos x por x, que será x al cuadrado, y decimos x por 2 positivo, que será 2x. Tengo ahora esta nueva expresión y sobre esta nueva expresión vamos a calcular su límite. Entonces ahora vamos a decir que estamos estudiando el límite cuando x tiende a valer infinito de la expresión que me ha quedado a continuación. 7x a la 2 menos 9 y todo lo anterior sobre x a la 2 más 2x. Procedemos con la metodología estándar, que es tomar la x de mayor grado en la expresión, evidentemente la x de mayor grado es 2, para dividir cada uno de los miembros de los términos de la expresión. Así que tengo 7x a la 2 dividido x a la 2, es este de acá, el signo menos, 9 sobre x a la 2 y terminaría la parte del numerador. Ahora vamos con la parte del denominador. X a la 2 sobre x a la 2 más 2x sobre x a la 2. Ya podemos empezar a hacer las simplificaciones, hijitos. Entonces tenemos que esta x a la 2 se va con esta x a la 2. Aquí no podemos simplificar nada, pero sabemos que esto se va a volver infinito, así que 9 sobre infinito va a tender a valer 0. Aquí tengo x a la 2 sobre x a la 2. Cualquier cantidad dividida por sí mismo me entrega como resultado 1. Y esta x de acá se va con una de estas dos x. Me quedaría 2 sobre x, pero cuando esta x se vuelve infinito, este resultado va a tender a valer 0, como ya se ha visto en anteriores ejercicios. Lo que obtengo entonces en el numerador resultante es 7 menos 0, este 7 superviviente, menos este 0, que es la división de 9 sobre infinito. Y en el denominador tenemos 1 más 0, que es el superviviente de 2 sobre x cuando x se vuelve infinito, 2 dividido infinito. Mi resultado para esto, ¿cuál va a ser? Va a ser 7 sobre 1 y sin obviar el denominador 1, el resultado va a ser 7. Entonces para este caso ya puedo reemplazar en mi fórmula general de la recta a la pendiente por el número 7. Finalicemos entonces nuestro ejercicio determinando el valor que toma el intercepto o el punto de corte con el eje vertical del plano cartesiano para esta recta, la cual sabemos me estará representando la asíntota diagonal para esta función. Entonces, para calcular la n o el intercepto me dicen que es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente multiplicada por x. Nuevamente, en este momento pudo haberle parecido algo engorroso la explicación de la fórmula, pero en el momento en que la apliquemos se van a dar cuenta de lo sencilla que es. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar directamente el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, en este caso 7x al cuadrado menos 9 sobre x más 2, y a eso le vamos a restar el valor obtenido para la pendiente, en nuestro caso 7, por la variable. Así que será 7 por la variable. Vamos a desarrollar esta restica haciendo la formulita de la llave cruzada, la carita feliz, como la quieran denominar, y para eso lo primero que voy a hacer es expresar esto como un racional y lo voy a poner sobre denominador 1. De esa manera ya puedo empezar a hacer las operaciones. La cosa reza de la siguiente manera. Vamos a multiplicar a este binomio 7x a la 2 menos 9 por 1 y el resultado va a ser efectivamente 7x a la 2 menos 9. Es una resta, por lo tanto voy a poner el signo menos acá y procedo a hacer la siguiente multiplicación. Este binomio multiplicado por 7x. Decimos 7x por x, me da como resultado 7x al cuadrado, más por más, y 2 por 7x, 14x. Voy a hacer claridad aquí en una situación, ¿de acuerdo? Nosotros no nos fijamos en este menos, porque este menos ya lo aplicamos acá en la preescritura de las operaciones. Si nosotros hacemos este ejercicio, nos damos cuenta de que el numerador
no tiene signo negativo, por lo tanto lo tomo directamente tal cual está. Te repito, este menos ya lo hemos aplicado en la preescritura. Bien, sabiendo esto podemos hacer la multiplicación que nos falta, que sería esta de acá. X más 2 multiplicado por 1, que nos daría como resultado rápido X más 2. Esta formulita, que muchos aceptan en llamar la carita feliz, se la debemos al ingeniero Julio Ríos en su denominación. Bien, es momento entonces de realizar las operaciones aquí, rompiendo los signos de agrupación que protegían a las multiplicaciones que obtuve en primer lugar. Aquí por delante no tengo ningún signo que me altere la operación, por lo tanto estos quedan normales, no sucediendo lo mismo con esta expresión de acá, porque tiene un menos por delante. En el momento en que yo la destruya, este 7x a la 2, que adentro del paréntesis se nota positivo, va a pasar a ser negativo, y pasará lo mismo con 14x, que dentro del paréntesis estaba positivo, y aquí pasa a tornarse negativo. Observamos entonces que tenemos términos que son x al cuadrado, que son semejantes entre sí, que puedo reducir y que además son el inverso aditivo uno del otro. Aquí está 7 positivo, aquí está 7 negativo, lo cual quiere decir que entre ellos dos se van a anular. Estos dos términos ya no son semejantes, no puedo hacer nada con ellos, pasa lo mismo aquí en el denominador. Entonces realmente la expresión me va a quedar de la siguiente manera. Menos 14x menos 9. Menos 14x menos 9, y eso dividido entre x más 2. Y es sobre esta expresión que yo voy a estudiar el límite cuando x tiende a infinito para determinar el valor del intercepto de esta recta que hace las veces de asíntota diagonal para esta función. Rápidamente entonces vamos a desarrollar dicho límite. La x de mayor grado en toda la expresión es 1, así que todo va a quedar dividido sobre x a la 1. Y tenemos menos 14x sobre x, menos 9 sobre x, también los vamos a poner por acá, y en el denominador x sobre x, signo más, 2 sobre x. Empecemos con las simplificaciones. Esta x con esta x se va, me queda el resultado 14. Aquí no puedo simplificar nada, pero sé que cuando evaluemos esto sobre infinito, 9 sobre infinito va a tender a valer 0. Aquí en el denominador x con x, cualquier cantidad dividida sobre sí misma te va a dar como resultado 1. Y 2 sobre x no se puede simplificar, pero sé que en el momento de evaluar esto se va a volver infinito. Y 2 sobre infinito tiende a valer 0. El resultante de esto será entonces en el denominador menos 14 menos 0, que se convirtió esto, sobre 1 más 0, que fue la conversión de esto. Si nosotros hacemos las operaciones, pues vamos a obtener menos 14 dividido entre 1 y omitiendo el denominador 1, mi resultado va a ser menos 14. Así que será menos 14 el valor que tome el intercepto para esta recta que hace las veces de asíntota diagonal o asíntota oblicua para esta función. Lo que sigue a continuación entonces, hijitos, es hacer la demostración gráfica de todos estos resultados, y para ello nos vamos a apoyar en el programa Desmos. Vamos a él. Bueno, mi gente, aquí estamos en la aplicación Desmos. Puede acceder gratuitamente a través de su página desmos.com en sus computadores, o bajar la aplicación, que es gratuita en la Play Store, y en la iStore también está disponible para iOS, para dispositivos Apple. Vamos entonces con nuestra verificación, y para ello pues vamos a escribir la primera función que trabajamos en físico. En este caso pues vamos a escribir la primera, que era 3x menos 2, y todo eso dividido sobre 3x menos 2 sobre x menos 6. ¿Listo? Dentro de nuestros resultados nosotros habíamos obtenido lo siguiente. Habíamos obtenido una asíntota en donde x tomaba el valor de 6, y efectivamente si yo reemplazo esta x
por 6, 6 menos 6 va a volverme 0 el denominador. Por lo tanto, si yo digo que x es igual a 6, lo que obtengo es una línea vertical a la cual la gráfica de la función, que está de color negro, se va a acercar mucho, pero mucho, sin en realidad llegar a tocarla nunca. ¿Listo? Aquí en este punto pareciera que ya se tocaron, ¿cierto? Pero si nosotros acercamos la imagen, vamos a darnos cuenta de que existe una separación entre ellas. Y siempre es una separación considerable. Estamos hablando a nivel de muchos decimales. Y estas dos líneas se van a prolongar infinitamente y jamás realmente van a llegar a encontrarse. Luego, la asíntota vertical para esta función queda demostrada de esa manera. Dijimos también que teníamos nosotros una asíntota horizontal. Y esa asíntota horizontal nosotros la habíamos encontrado en el valor del límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. En este caso, ese valor del límite resultaba ser 3. ¿Listo? En el límite nosotros ponemos un valor para x y ese valor para x nos regresa un valor en y. Es decir, nosotros agregamos un valor en el dominio y en el recorrido o la imagen nos regresa otro valor, un valor de salida. En este caso, si el límite es infinito, el valor de salida que nos arroja ese límite es de 3. Por lo tanto, y es igual a 3 y de esa manera observamos la asíntota horizontal para esta función, la cual se prolonga en ambos sentidos, hacia infinito o hacia menos infinito, y va a pasar exactamente lo mismo que veíamos con la asíntota vertical. Ellos se van a acercar muchísimo, mucho, se van a acercar bastante, pero realmente nunca van a llegar a encontrarse realmente. Aquí yo aumento. Si se dan cuenta, el espacio se hace grande. Es un espacio que no percibimos nosotros, pues dado que es un espacio a nivel de decimales. En el momento en que yo vea que las dos líneas se tocan y yo vuelvo a hacerle zoom a la gráfica, me voy a dar cuenta de que en realidad las líneas están separadas. Nunca se van a llegar a tocar ni hacia menos infinito ni hacia infinito. De esta manera, pues las dos asíntotas horizontal y vertical de esta primera función quedarían demostradas. Vamos a hacer lo propio ahora con la siguiente expresión que estudiamos, la cual era 8x y eso dividido sobre x a la 2 menos 4. Tenemos pues una gráfica algo rara, algo marciana, algo espacial. Y entonces nosotros hacíamos la siguiente deducción. Nosotros dijimos que para este teníamos una asíntota que era vertical en el punto donde teníamos una indeterminación. Pero profe, usted dijo que no hay indeterminaciones. Es correcto, pues si nosotros trabajamos la raíz y trabajamos esto como si fuera un caso 4 de factorización, vamos a encontrarnos con dos puntos que son críticos y son las raíces de x a la 2. En este caso 2 positivo y 2 negativo. Entonces yo puedo decir que x es igual a 2 positivo para la primera y vamos a decir también que x es igual a menos 2 negativo para la otra. Y ahí tenemos exactamente los valores de las asíntotas que presenta esta expresión. Estudiábamos también el tema de la asíntota horizontal, y en este caso la asíntota horizontal nosotros habíamos determinado que era el origen del plano cartesiano sobre su eje horizontal. La asíntota horizontal se da cuando y vale 0 y el valor de y igual a 0 se da expresamente en el eje de las x. Entonces si yo hago el mismo estudio, vamos a darnos cuenta de que las dos líneas se van a acercar muchísimo, pero en realidad jamás van a llegar a encontrarse. Sea en sentido positivo o sea en sentido negativo, va a ocurrir de esa manera. Si yo sigo avanzando de esta manera, en este punto ya como que pareciera que las dos líneas se tocaron, ¿cierto? Pero la cosa no es así. Si yo acerco la imagen, nos vamos a dar cuenta de que sigue habiendo espacio entre ellas. Entonces, sobre ese punto en donde la imagen se devuelve a 0 porque el límite cuando x tiende a infinito, es decir, si yo le pongo un valor infinito a x, simplemente la asíntota se va a formar ahí porque jamás van a llegar a tocar al eje horizontal del plano cartesiano. Vámonos ahora con la siguiente
de nuestras expresiones era la que decía 7x a la 2. Vamos a escribirla por acá, 7x a la 2. Y a eso le vamos a restar 9. Y dijimos que toda esta expresión estaba dividida sobre x más 2. La asíntota que nosotros encontramos para esta expresión resultaba ser una recta que puede ser representada como una ecuación de la recta. Y esa ecuación de la recta que determinamos nosotros era 7x menos 14. Y ahí la tenemos. Esa es la asíntota oblicua que nos está representando esta función. Si se dan cuenta, en ambos sentidos, aquí pareciera que las líneas se tocaron, pero pues vamos a hacer lo que hacemos siempre. Si yo acerco la imagen, nos vamos a dar cuenta de que sigue habiendo un espacio importante entre las dos líneas, y no importa cuánto me aleje yo del origen del plano cartesiano, cada vez que parezca que las dos líneas están una encima de otras, si yo vuelvo y le hago zoom a la gráfica, me voy a dar cuenta de que en realidad las líneas están separadas. Esta asíntota oblicua nunca puede representarse de manera simultánea con una asíntota horizontal. Esto recuerden por la restricción que teníamos nosotros en el grado de las funciones. ¿Listo? Si algo es mayor que x, no puede ser a la misma vez menor que x. Eso está pues perfectamente establecido, perfectamente claro. Dijimos que también teníamos una asíntota vertical, ¿cierto que sí? Que era el punto donde volvíamos 0 el denominador. Y en este caso, pues haciendo así la cosa a ojo de buen cubero, nos damos cuenta de que si x toma el valor de menos 2, aquí tenemos una asíntota vertical. ¿Listo? Aquí parece que se tocaron ya, ¿cierto que sí? Pues nada más alejado de la realidad. Si yo acerco mucho la cámara, me voy a dar cuenta de que sigue habiendo un espacio entre las dos líneas. Y eso pasa en ambos sentidos. Aquí también parece que me acerco, ya casi la toco, la voy a tocar, ya estoy encima. Ya casi que llego, estoy, no me demoro, y yo puedo seguir así adelantando per secula seculorum, y jamás estas dos líneas van a llegar realmente a tocarse. Si yo hago el zoom acá, me doy cuenta de que hay un espacio importante entre las dos líneas. Luego eso es una asíntota, en este caso vertical. Y bueno, hijitos, de esa manera pues le damos fin a esta demostración de estos ejercicios sobre asíntotas, que son la representación gráfica de indeterminaciones en la función. Eso sería todo y hasta una próxima oportunidad, mi gente. Chao, chao.